Renuncié a mi vida para cuidar a mi madre enferma, y mis hermanos se burlaron de mí cuando solo heredé una casa en ruinas. Pero lo que no sabían es que esa casa escondía un secreto que cambiaría todo. Cuando mi madre enfermó, nadie dijo nada, nadie propuso nada, nadie se ofreció. Fui yo la que lo hizo, como siempre. No hubo una reunión familiar para repartir responsabilidades. No hubo una charla honesta entre hermanos para ver cómo íbamos a organizarnos. Hubo silencios. Hubo miradas incómodas. Hubo evasivas. Carlos, el mayor, fue el primero en quitarse el peso de encima. Yo tengo trabajo, no puedo andar yendo y viniendo. Además, vos estás más cerca, y mamá contigo está tranquila. Clara, la del medio, no se quedó atrás. Mi marido no quiere que me involucre tanto. Mis hijos son chicos todavía. Sabes que a mí estas cosas me afectan mucho. Supongo que ser la menor también jugó su parte. Ellos ya habían formado sus propias familias. Tenían sus casas, sus hijos, sus problemas. Yo, en cambio, no tenía a nadie que me esperara en otro lugar. Era más fácil para todos asumir que me tocaba a mí quedarme. Nadie lo dijo en voz alta, pero se sintió como una sentencia dictada en silencio. Tú eres la menor. Tú te quedas. Tú cargas con esto. Y así, de a poco, la responsabilidad fue cayendo sobre mis hombros como una maldición silenciosa. Me mudé a su casa porque no había otra opción. Al principio lo hice con amor, con gratitud. Sentía que era lo correcto. Pero con los días, los meses, los años, esa casa se convirtió en una trampa. Las visitas de Carlos eran un chiste. Venía los domingos, siempre apurado, siempre con prisa por irse. Traía facturas viejas, las dejaba en la mesa y se largaba a hablar de política, de fútbol, de cualquier cosa menos de lo que importaba. Mamá lo miraba como si fuera un héroe, aunque no hubiera traído nada más que sus palabras vacías. Clara llegaba cada tanto, con su perfume caro y sus quejas baratas. Esta casa está deprimente. ¿Por qué no la pintas, por lo menos? ¿Todavía seguís sin pareja? No me extraña. Así no vas a enganchar a nadie nunca. Me criticaba hasta la ropa, hasta la manera en que le daba de comer a mamá, hasta cómo le hablaba. Ella siempre sabía hacerlo mejor, pero nunca lo hacía. Se iban y yo me quedaba. Me quedaba con los pañales sucios, con los gritos a la madrugada, con las horas de llanto y con ese resentimiento que empezaba a brotarme como una úlcera en el estómago. Porque mientras ellos seguían sus vidas, sus trabajos, sus vacaciones y sus cenas en familia, yo seguía encerrada en esta casa donde las paredes se deshacían de a poco, donde el techo filtraba agua, donde los muebles parecían venirse abajo igual que mi madre. Carlos tenía un buen sueldo, un coche nuevo cada 2 años, viajes a Europa con su esposa que fingía no conocerme cuando me cruzaba. Clara subía fotos a Instagram con sus hijos en Disney, sus amigas en brunch ridículos, su marido con camisa planchada y sonrisa comprada. ¿Y yo? Yo tenía ojeras, manos agrietadas de lavar, una lista interminable de médicos y medicamentos, y la certeza de que el día que mamá muriera, me iba a quedar sola. Nunca me ofrecieron ayuda real. Nunca me preguntaron si necesitaba descansar. Nunca me dijeron te agradezco. Al contrario, me hacían sentir menos, como si fuera una fracasada, como si estuviera pagando una deuda que solo yo debía. Querías cuidar de ella, fue tu decisión. Me soltó Carlos un día, como si eso me quitara todo derecho a sentirme agotada. Vos siempre fuiste la dramática de la familia, me dijo Clara otra tarde, mientras revisaba su celular sin mirarme a la cara. Cuando mamá tenía un mal día, que eran casi todos, cuando me insultaba, cuando me acusaba de cosas que jamás hice por culpa de la enfermedad que la volvía cruel, ellos desaparecían. Y el otro domingo aparecían frescos, limpios, sonrientes, con regalos tontos para calmar su culpa y su falta de coraje. Me dejaron sola, siempre estuve sola. Y lo peor es que mi madre, a veces, me culpaba a mí de su soledad. No me traes a tus hermanos.
Seguro que les decís que no vengan. Me tenés secuestrada acá. Y yo me tragaba la bronca porque sabía que no hablaba ella. Hablaba la enfermedad. Hablaban los años. Hablaba el dolor. Pero mis hermanos, ellos no tenían excusa. Me veían desgastarme. Veían cómo había dejado mi trabajo, mi casa, mis proyectos. Veían mis manos hinchadas, mi cara envejecida. Y no les importaba. Porque para ellos, yo ya había dejado de existir hacía mucho. Era solo la hermana que se quedó, la que se sacrificó, la que no supo vivir. Y mientras tanto, ellos seguían sumando años buenos. Dinero, experiencias, estabilidad. Hasta que un día, inevitablemente, mamá murió. Y todo cambió. Mi madre murió un martes. No fue una muerte limpia, ni rápida, ni piadosa. Fue lenta, pesada, cruel, como casi todo en su vida, y como casi todo en la mía desde que me hice cargo de ella. Estuve ahí, sentada a su lado, tomándole la mano hasta el último suspiro. Mientras se iba, me miró como si por fin entendiera quién había sido yo para ella todo ese tiempo. Pero ese perdón, si es que fue eso, llegó demasiado tarde. Clara llegó cuando ya todo había pasado. Traía las uñas recién hechas, un vestido nuevo y ese aire de superioridad que nunca había sabido ocultar. Lloró como si hubiera perdido algo, como si realmente hubiera estado ahí. Carlos apareció una hora después, con cara de piedra, como si viniera a firmar un contrato, no a despedir a su madre. Bueno, ya se fue, ¿no? Me dijo, como si me estuviera dando permiso para soltarla. En el velorio se comportaron como si hubieran sido los hijos perfectos. Recibieron pésames que no merecían. Se abrazaron entre ellos como si no me hubieran dejado sola en ese infierno durante años. Y yo, ahí parada, me preguntaba, ¿de qué sirve tanta paciencia, tanto amor, tanta entrega, si al final todo el mundo cree otra cosa? Después vino el notario. Ahí fue cuando la verdadera traición se hizo evidente. Nos sentamos los tres, frente a ese hombre que no levantaba la vista de los papeles. Sacó las carpetas. Leyó cada palabra como si no significara nada. Carlos y Clara, 150, $0 para cada uno. Yo, la casa donde había dejado la piel. Vi cómo se miraron, cómo sonrieron, cómo se sintieron ganadores. Clara ni se molestó en disimular. ¿Y eso es todo? ¿La casa vieja? ¿Eso fue lo que te dejó? Bueno, no sé qué esperabas. Carlos fue peor. Te pasaste años cuidándola, y al final te dejó esta ruina. Qué ironía, ¿no? Rieron, brindaron, literalmente brindaron. Pidieron vino en el almuerzo posterior, como si acabaran de cerrar un negocio redondo. Me dijeron cosas que todavía hoy resuenan en mi cabeza. Ahora por lo menos tienes techo, aunque sea de lámina oxidada. Igual, eso no vale nada. Mejor que te quedes ahí. Nadie más querría vivir en ese basurero. Esa tarde me encerré en la casa. Encendí un cigarrillo después de años sin fumar. Me senté en el suelo frío de la cocina, mirando la pintura descascarada, el techo humedecido, las grietas que serpenteaban las paredes, como si quisieran tragármelo todo. Y lloré. Lloré como no había llorado en mucho tiempo. Por mí, por lo que me robaron, por lo que permití, por todo lo que aguanté sin recibir nada. Pero después me sequé las lágrimas, porque yo sabía algo que ellos no sabían. Un detalle que jamás entenderían porque nunca estuvieron aquí el tiempo suficiente para verlo. La tarde en que mamá me llevó al altillo, antes de que la enfermedad le devorara la memoria por completo, me dio una llave. «Esto es tuyo», me dijo. Y yo creí que hablaba de sus viejos álbumes, de cartas amarillas, de recuerdos sin valor. Pero lo que encontré no tenía nada de viejo ni de inútil. Había cofres, había joyas, había documentos de propiedades vendidas hace décadas y dinero invertido en piezas de colección, relojes, monedas, pequeñas obras de arte valiosas. Joyas de oro puro, piedras antiguas,
reliquias que hoy costarían fortunas en manos expertas. Mi madre no era tonta. Había escondido su verdadero tesoro lejos de los ojos codiciosos de Carlos y Clara, y me lo dejó a mí. Porque al final, por mucho que le costara admitirlo, yo fui la única que no la abandonó. Pasaron semanas. Mientras ellos viajaban, gastaban, disfrutaban su herencia, yo me dediqué a poner cada pieza en su lugar. Consulté expertos. Vendí lo necesario. Guardé lo justo. Invertí. Renové. Y sobre todo, me mantuve en silencio. La casa comenzó a transformarse. Poco a poco. Las grietas desaparecieron. Las paredes respiraron otra vez. Los techos dejaron de llorar humedad. Los suelos brillaron. Los muebles recuperaron su dignidad. Cuando Carlos vino, no lo reconoció. ¿Qué has hecho aquí? Le sonreí. Restauré. Clara vino después. Recorrió cada habitación con esa mirada de serpiente hambrienta. ¿Y todo esto? ¿Con qué dinero? Empezaron los rumores, las sospechas, las llamadas que antes no hacían, las preguntas disfrazadas de preocupación. Hasta que llegó la amenaza. Una carta, una demanda, un reclamo. Nos corresponde la mitad de todo. Según ellos, la casa había aumentado su valor. Según ellos, yo no podía haberlo hecho sola. Según ellos, mamá había sido injusta y eso se podía corregir. Quisieron arruinarme, quisieron humillarme, otra vez. Pero esta vez yo estaba lista. Nunca fui una persona vengativa. Al menos no lo era, hasta que entendí que algunas personas solo entienden el idioma de la humillación. Carlos y Clara creyeron que podían aplastarme como siempre, que podían mandarme cartas, abogados, amenazas y yo iba a temblar, que iba a ceder, que iba a dividir con ellos lo que nunca quisieron cuidar. Pero no contaban con que esta vez yo me había preparado. Mientras ellos gastaban sus $150,000 en autos nuevos, cirugías estéticas, colegios caros para sus hijos y vacaciones en islas de moda, yo invertía, yo consultaba, yo aprendía. Conseguí un equipo legal que no solo me defendiera, sino que supiera hundir al adversario sin ensuciarse las manos. Esos abogados que cobran caro, pero valen cada centavo porque no pierden jamás. Cuando recibí la demanda de mis hermanos, les respondí de inmediato. Papeles, escrituras, facturas, documentación impecable. Todo lo que había hecho con esa casa era legal. Todo lo que había vendido era mío por derecho. Cada joya, cada reloj, cada moneda. Ellos no podían tocar nada. Pero lo mejor fue ver sus caras, el día que nos sentamos frente a frente, esta vez en la oficina de mis abogados. Carlos estaba rojo, Clara, descompuesta. Ahí entendieron. Yo no era la hermana débil que ellos creían. Mis abogados les explicaron, con amabilidad cruel, que no solo no tenían derecho a pedirme nada, sino que si seguían con ese acoso, podíamos contrademandarlos, por difamación, por hostigamiento, por intentar apropiarse de bienes que no les correspondían. Carlos tragaba saliva, Clara lloriqueaba. Y entonces, para rematar, les mostré algo que había guardado como carta final. Las fotos, los papeles, los inventarios que mamá había dejado firmados antes de morir, donde especificaba que esas joyas, ese dinero, ese patrimonio, me pertenecían a mí. No solo por haberla cuidado, no solo por haber renunciado a todo por ella, sino porque era su voluntad. Y ahora estaba todo escrito, sellado y certificado por la ley. Carlos me miró con ese odio impotente que solo tienen los que están perdiendo. Clara trató de poner cara de víctima, como si alguna vez lo hubiera sido. ¿Qué quieres de nosotros?, me preguntó Carlos al final, entre dientes. Le sonreí, esa sonrisa que solo se permite quien ya ganó. Nada, no necesito nada de ustedes. Solo quería que entendieran que la vida se acuerda de todo, hasta de lo que ustedes creen que quedó impune. Se fueron con las manos vacías, más vacías que nunca.
Se fueron sabiendo que jamás pondrían un pie en esta casa otra vez. Hoy vivo aquí, rodeada de lo que construí sola. La casa ya no se cae a pedazos. Las paredes brillan, las ventanas respiran luz. Esta casa, que fue mi cárcel, es ahora mi fortaleza. No necesito su dinero, no necesito su perdón, no necesito que me entiendan. Yo sé lo que hice, y por primera vez, no me da vergüenza decirlo, lo hice por mí. No por mamá, no por ellos, por mí. Ahora ellos me miran de lejos, con esa mezcla de rabia y envidia que los carcome por dentro. Y yo sigo adelante, sabiendo que no hay castigo peor para alguien como ellos, que darse cuenta de que no pudieron destruirme. Pero tal vez, el mayor regalo de todos fue descubrir, al leer las fechas en esos papeles, que ese testamento había sido hecho mucho antes de que yo me mudara a esta casa para cuidarla. No fue una recompensa por haber estado a su lado. No fue una forma de comprar mi tiempo ni mi paciencia. Ya estaba escrito desde antes. Y entender eso me hizo ver las cosas de otro modo. Quizás a mamá siempre le costó demostrar cariño. Quizás nunca supo decirme que me quería. Pero en el fondo, desde siempre, había sentido algo especial por mí. Al final, seguía siendo su niña menor. Yo soy el Redditnauta, y si me preguntan, creo que a veces las personas no saben demostrar cariño de la forma en que uno espera. No siempre nos abrazan, no siempre nos lo dicen, pero a su manera, terminan sorprendiendo. Sus hermanos vivían atrapados en esa vida superficial, gastando en lujos para aparentar, pero jamás pensaron en algo tan simple como construir un hogar propio, ni en cuidar a quien les dio todo. Eso es lo triste. Nunca entendieron lo que vale lo verdadero. Lo único que sí lamento es que su madre nunca usara ese dinero para aliviarle la carga en vida a su hija. Quizás todo habría sido más fácil, pero incluso así, me alegra que esta historia tenga un final feliz. Porque la vida, tarde o temprano, acomoda las cuentas. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.